Omar Tazat, queridos corazones que vibran en luz y amor. Te saluda María Los Ángeles del canal Vibrando con Amor. Bueno, hoy traemos otra preciosa parábola. Jessica la enfadada. Jessica era una mujer muy dulce, pero también se sentía extremadamente enfadada. En el fondo de su dulce exterior había un enfado furioso que se perpetuaba a cada oportunidad. Era loco, vengativo y destructivo. Era autoderrotista y gritaba a la mente de Jessica que no merecía estar viva. Pocos veían el enfado de Jessica bajo su dulce exterior. Por fuera parecía un ser de un modo, pero por dentro era otro. Y el enfado parecía salir en los peores lugares y en los peores momentos. Esos arranques solo parecían enfadarían aún más, como si le enfadara estar enfadada. Lo último que deseaba Jessica en este mundo era que su aspecto exterior fuera de enfado, y por lo tanto lo escondía siempre que podía, pues sabía que en su cultura no le hacía muy femenina. Las relaciones eran un desastre para Jessica. Siempre las acababa ella misma con un enfado explosivo y el hombre no regresaba. No lo podía evitar. Jessica no sabía muy bien si estaba enfadada por algo o por nada, pero estaba enfadada. Después de todo, volvería a mostrarse dulce hasta la siguiente situación en que se presionaban los botones y el enfado volvía a salir. Era vivido y feo. Ella no lo controlaba y lo sabía. Jessica buscó ayuda y no le costó mucho tiempo en darse cuenta de que su enfado era debido a lo que había sucedido cuando era una niña, porque habían abusado de ella. El modo en que su padre la trataba emocionalmente era inexcusable. Las cosas hechas a causa de la lujuria también eran inexcusables. Cada vez que pensaba en esos tiempos se sentía aún más enfadada. ¡Cómo le odiaba! Jessica escapó de su vida familiar tan pronto como le fue posible y nunca volvió a ver a su padre. Para el desespero de su fallecida madre, Jessica nunca pudo hablar sobre él porque se había ido de un modo tan airado. Mamá no había formado parte del problema, pensaba, y aún así, la separó. Jessica también estaba enfadada por eso. Su madre nunca llegó a ser amiga en que se convirtiera una madre para algunas mujeres con el pasar de los años. Sucedió que la búsqueda de autoayuda por parte de Jessica se convirtió en una genuina iluminación. Conoció a una mujer que expresaba la alegría, el amor y la paz que hacía tanto tiempo que buscaba Jessica. La mujer le dio a conocer algunos conceptos impresionantes de valoración de sí mismo y de responsabilidad que tenían sentido, pero que aún eran difíciles de captar. Jessica entendió, sin embargo, que la vida era algo más que andar por ahí con su enfado, y deseaba de todo corazón que el nuevo sistema de creencia de esta mujer la ayudara a desenterrar esta ancla de enfado y que le permitiera liberarse de él de una vez por todas. Así, en su nuevo camino iluminado, una noche preguntó a sus ángeles y guía: ¿qué puedo hacer para anular este enfado? ¿Qué puedo hacer? Sus ángeles se presentaron frente a ella y le dijeron: encuentra a tu padre y enfréntate a él. Esas eran las peores palabras que Jessica podía oír, y así la oscuridad del miedo cayó sobre ella. Encontrar a su padre y ver su cara de nuevo era lo último que quería hacer. Estaba incluso enfadada con sus ángeles por haberle sugerido algo así.
Había pasado noches y noches pensando en cómo escapar del recuerdo de su padre, y ahora los ángeles le decían que lo buscara. No, y volvió a preguntar: ángeles guía, ¿qué puedo hacer para encontrar la paz? Encuentra a tu padre y enfréntate a él, respondieron de nuevo. Y de nuevo sintió que el manto del miedo caía sobre ella, y como si fuera de nuevo una niña, podía ver los ojos negros y terriblemente lujuriosos de su padre. En su mente aún podía oler el alcohol y sentía muchísimo miedo. Sin embargo, al fin Jessica hizo lo que decían. Se dijo a sí misma: entraré allí al más oscuro lugar de mi existencia. Las acciones de mi padre que arruinaron mi vida, y no sé lo que conseguiré, pero intentaré hacerlo honradamente. Buscó a su padre y descubrió con decepción que aún estaba en la ciudad. Hubiera sido más fácil para ella si no lo hubiera encontrado, pero no era así. Así tenía que enfrentarse a sus miedos. Jessica pensó: esperaré un momento en que crea que pueda estar en casa, cuando aún no esté borracho. Me puedo ver frente a su puerta. Llamaré sin miedo y cuando conteste le diré lo que pienso. Le diré lo horrible que fue lo que me hizo. Le haré saber que es responsable de arruinar mi vida con mamá, de arruinar mi infancia, de arruinar mi vida con otros hombres. Se lo haré saber de alguna manera u otra. Entonces seré libre. Pero algo curioso le sucedió a Jessica la noche antes de hacerlo, tal como hace Dios a menudo. Hubo una intervención de última hora, al igual que el ángel que sujetó la mano de Abraham cuando estaba a punto de hacer frente a su peor miedo. Jessica recibió el don de una visión destacada. Se la llevaron en esa visión y le enseñaron quién era realmente su padre. Tuvo una visión global, vio a los dos queridos amigos llegando a un trato. Antes de venir a la tierra, vio el papel de la entidad de su padre en sus propias vidas anteriores. Un cariñoso compañero en la última, una maravillosa y atenta hermana en su vida anterior y un buen amigo antes de esto. Vio que ambos habían cumplido sus contratos en el planeta, porque él vino y cometió actos despreciables y se veía forzado a vivir con ellos. Ella había venido y habían abusado de ella y tenía que vivir con ellos, como los mejores amigos con la mente de Dios. Habían unido su vida en un contrato de adecuación antes de llegar aquí y ahora estaban viviendo la obra en la tierra que ambos habían diseñado. La realidad de la visión afectó profundamente a Jessica. ¿Podría ser cierto? ¿Era todo esto una prueba entre los amigos angelicales disfrazados? Como respuesta sintió una tremenda ola de amor de sus ángeles y supo que era así. Jessica supo que era libre, sabía que su enfado ya no existía porque había visto el entretenimiento de amor que rodeaba el propósito de su experiencia terrenal. El padre había facilitado el enfado de su prueba, como lo habían planeado. Ahora podía ver el fantasma de su miedo y cómo ya no podía mantenerse tras la exposición de la verdad. El enfado ha sido desconectado y se sintió totalmente liberada del miedo que rodeaba a su padre. Su solo intento de enfrentarse al miedo era suficiente, igual que el puro intento de Abraham de hacer lo que se le decía. Ahora, en este punto, Jessica tenía la opción de decidir no ir a través del enfrentamiento real con su padre. Sabía que su tarea estaba completada y que había superado su miedo. Había tenido la intención verdadera de hacer la tarea de encontrarlo y había sido honrada con el don de la visión. Tenía el entendimiento y la sabiduría de Dios.
Había desarmado una lección de vida y ahora sentía una paz increíble. Pero Jessica se sintió empujada por el amor e ir hasta el final del camino. Con su fuerza recién encontrada y su falta de enfado o de ganas de venganza, fue hasta la puerta de su padre y llamó. Cuando él salió a la puerta, vio a un hombre derrotado que parecía mucho mayor de lo que era en realidad. Había perdido todo el pelo y se sintió conmocionado al reconocerla. Teniéndola a ella delante de él, sintió que la emoción subía a sus ojos. Antes de que él pudiera hablar, ella dijo honestamente: «Padre, te quiero. Gracias por hacer lo que viniste a hacer. Te perdono completamente. Soy tu hija, completamente en paz con mi vida». Sin otra palabra, le dejó ahí de pies, solo, pensando, ¿cómo era eso posible? Jessica no podía saber de ninguna manera que su padre era un hombre deprimido y triste. Hace mucho tiempo que había dejado sus costumbres abusivas solo para seguir vivo, pero su vida estaba llena de dolor y sentía que no merecía vivir. En su vida él tenía sus problemas de propia estima, había interpretado su papel y estaba sumido en el error del mismo. Sabía lo que había hecho era imperdonable, pero cada noche soñaba con su dulce hija que al final vendría hacia él para que él le pudiera suplicar su perdón. No tenía fuerza para buscarla y tenía mucho miedo a su rechazo si lo hacía. Había soñado que su hija venía a su puerta y le decía: «Padre, te perdono», y ahora había sucedido. Ya nunca fue el mismo y pronto fue capaz de reír de nuevo. Sus oraciones habían obtenido respuesta. Había sido perdonado por la única entidad humana en el plan de Dios que podía hacerlo, y empezó a sentir que valía algo. Aquella noche se salvaron 2 vidas, se salvaron de la oscuridad negativa y del miedo que había encerrado a ambas durante mucho tiempo. Y ello gracias a las sabias acciones de su hija iluminada. Muchos años después, 2 ángeles amigos paseaban por las estrellas, explicando su historia de cuando fueron padre e hija y de cómo habían pasado la prueba. Explicaron cómo la verdad nunca puede esconderse cuando pedimos que se revele, y con el amor de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Bueno, esta parábola no te deja indiferente, ¿verdad? Vamos a leer un poco lo que dice el autor. ¿Realmente podemos eliminar los miedos de toda una vida o de años de enfado a través de nuestra propia realización? Hazte la pregunta. Pregunten a Jessica por qué la historia es real y su victoria es real. Una carta que recibí tras la sesión en directo con Crayon confirma que la historia era de alguien allí presente. Muchos hombres y mujeres han llegado a entender que el haber sufrido abuso no implica represalias. El escenario está allí y la prueba es lo que la persona hará con sus atributos, a menudo incapacitadores del enfado y del miedo. Permite que estas emociones le consuman y le controlan sus acciones, o pida a Dios para descubrir en qué consiste la prueba. El descubrimiento de uno mismo incluye el descubrimiento de por qué está usted aquí y por qué ha sucedido todo. ¿Alguna vez se ha preguntado ¿por qué yo? La respuesta puede sorprenderle. ¿Qué sucede si la respuesta es porque usted lo planeó así? Crayon dice que en medio del peor miedo y enfado que haya, también la mayor liberación de amor posible. Las pruebas son duras, pero las recompensas por superarlas están llenas de esplendor y de esperanza. ¿Usted es capaz de algo así? Absolutamente. Crayon nos dice que solo los que más valen
se encuentran en este planeta para superar las pruebas. Así que con esta hermosa parábola espero que te haga reflexionar y que todas esas pruebas que has pasado, ¿por qué a mí?, logres respondértela y logres superar esa prueba que estás aquí. Ábrete y suéltalo, desapégate, pero que esta preciosa parábola le ayude a reflexionar, vuélvela a escuchar y vas a entender por qué a ti te ha sucedido lo que te ha sucedido. No es porque no puedas, tú lo planeaste, tú lo quisiste así, tú tienes el poder para que sane todo lo que hay en tu corazón, en tu alma. Solo tienes que abrirte y hacerlo, ¿verdad? Al pasar la prueba. Bueno, si creen que esta parábola le puede ayudar a otra persona, por favor compártela. Ayudas a esa persona y a nuestro canal también. Y nosotros solo podemos decir An Anasha por ser, por estar, por compartir este espacio con nosotras. An Anasha.